Como saben, el día de hoy, día 13 de febrero año 2025, es cuando en teoría se llevará a cabo la segunda audiencia, en la que podremos saber si la denuncia interpuesta por una Lambifer Centeno realmente será respaldada por las autoridades o le dirán que tienen cosas mucho más importantes que atender. Vamos a analizar esto, que apenas acaba de ser estrenado hace unas cuantas horas, obviamente al estilo de un Grandmaster. Vamos a considerar los puntos más importantes, así que ya saben, dejen su me gusta, dejen sus comentarios, dejen todo lo que puedan dejar, suscribirse, compartir el video, porque aquí vamos a desarrollar puntos que no solamente impactan a nivel mediático, sino que también tienen implicaciones mucho más profundas, ya que recordemos que a partir de la decisión que se tome aquí, es como legalmente se va a proceder a futuro, es decir, que a partir de la decisión que se tome en unas cuantas horas, se quedará un precedente. Así que hay algunos puntos muy importantes a aclarar antes de todo esto. Entre los puntos más importantes a aclarar sobre todo esto, recordando que la principal razón por la cual analizaremos y donde indicaremos, donde señalaremos puntos que, bien empleados, serían de mucha utilidad, la razón principal es porque, obviamente, hacemos contenido que tiene que ver con Master Análisis, que tiene que ver con el tema de libertad de expresión. ¿Qué quiero decir con esto? Que como tal no es que apoye ciegamente a un personaje, ni nada por el estilo, ¿ok? ¿Hasta ahí queda claro? Ya que como lo saben perfectamente, las personas que siguen el contenido del Grandmaster, pues aquí no nos casamos con nadie, y si en algún momento han creído que un Grandmaster está casado con algún personaje, pues al menos en los casos que hemos tomado durante una mayor cantidad de tiempo, hemos dejado en claro que no, ¿ok? Ya que hay mucha gente que esto no lo puede entender, ¿verdad? Pero bueno, los que siguen mi Master contenido lo entienden perfectamente. Así que entonces vamos con el Master Análisis. El día de mañana, 13 de febrero del 2025, se realizará la audiencia ante un juez para determinar si soy culpable o inocente del supuesto delito de discriminación y violencia contra las mujeres del que se me denunció a finales de agosto del 2024. Solo por decir la verdad, que la grafología... Y por cierto, ya saben que por tema de derechos de autor y eso, ya saben qué es lo que haremos. En caso de que haya algo que sea suficientemente relevante como para tener que mostrarlo, lo mostraremos. El día de mañana, 13 de febrero del 2025, se realizará la audiencia ante un juez para determinar si soy culpable o inocente del supuesto delito de discriminación y violencia contra las mujeres del que se me denunció a finales de agosto del 2024. Solo por decir la verdad. A ver, entonces tenemos que aquí en este punto, que originalmente podríamos identificar como si es un punto que tiene que ver con una denuncia o una censura, tenemos que por un tema de discriminación. El día de mañana, 13 de febrero del 2025, se realizará la audiencia ante un juez para determinar si soy culpable o inocente del supuesto delito de discriminación y violencia contra las mujeres. Y violencia contra las mujeres, lo cual vamos de un hecho individual o de un hecho particular hacia buscar una generalización, ¿verdad? Apenas llevamos 12 segundos del video y ya me surge la duda. Si realmente está establecido o realmente está plasmado de esa manera la denuncia, según yo hay puntos que ayudarían para que por la parte de la defensa pudieran hacerle ver al juez que no es así. Aquí tenemos puntos muy importantes, ¿no creen? Aunque bueno, también por otra parte podría surgir la duda, pero ¿no crees que la parte que representa o la parte que conforma la defensa ya tendría que haber checado esos temas? No creo que un Grandmaster Gorilla simplemente opinando, analizando, pero ¿saben? Si realmente está conformado o realmente se toma como base principal eso, es decir, realmente coincide en la tipificación del delito. Es decir, en este caso no bastaría con que una Lambifer Centeno sienta una afectación, sino que como tal debe de cumplir los requisitos legales específicos. Y surgiría la pregunta, o sea, ¿realmente los cumple? Porque el tema de la discriminación, ¿no? Sería un poquito diferente, o bueno, de hecho bastante diferente. Así que ahí sería un punto, según yo, de mucha importancia, ¿no creen? Y por ejemplo, al momento de llegar ante un juez, ante la autoridad, realmente podremos considerar que el comentario, la crítica, la expresión o lo que en su momento haya hecho, realmente constituye un acto de discriminación. También podríamos cuestionar, por ejemplo, ¿hubo una intención dolosa de afectar a la denunciante? Y que la respuesta fuera, pues sí, hubo una intención con todo el dolo. ¿Pero por qué? Pues porque ya no podrá seguir estafando con sus cursos de grafología como estaba acostumbrada. Sí, bueno,
podrá seguir estafando porque siempre habrá un segmento de la población lo suficientemente idiota, ¿no? Para que aunque le muestren las evidencias, pues quiera que le vean la cara. Ahora, la otra cuestión es que esto realmente va muy enfocado al tema de la discriminación. Si para empezar se cumple con lo que se requiere para una discriminación, o está más enfocado a buscar callar a alguien por su discurso que pues no conviene para poder seguir con el negocio de la estafa. Y habrá las pruebas reales de que la persona a la que se le acusa realmente causó un daño directamente, y si se causó ese daño directamente, ¿a qué fue? En este caso, al negocio de la grafología. Esto sería algo así como, por ejemplo, si alguien evidenciara a una persona que se dedica a estafar, ¿no? Vamos a suponer que este punto dijeran, sí, es que realmente se comprueba que cumple con los requisitos para que sea considerado como un tema de discriminación, y aunque nos podríamos generar infinidad de dudas por todo lo que ya mencioné antes. Pero esto sería como, por ejemplo, si viéramos en nuestro ejemplo a Doña Pelos, ¿no? Vendiendo boletos para una rifa, para un sorteo, y que resulta que por alguna situación es estafa y que alguien la denuncia, ¿no? Y que entonces usa palabras que a Doña Pelos no le hacen sentir bien. O bueno, que incluso sí, ¿no? Porque pues incluso la Mifer Centeno en algún momento dice que vamos a analizar qué tipo de perra eres, pero que según conveniencia pues nos la hace sentir bien. ¿Realmente podríamos creer, o realmente el juez podría considerar que es válido utilizar el delito de discriminación para la situación de la cual se está quejando Doña Pelos? Es lo que habíamos comentado, ¿no? Realmente, por parte de la defensa, bueno, supongo que sí, ¿no? O sea, no creo que con esos 12 segundos de análisis lo estemos mencionando y que la defensa nomás no, ¿verdad? Pero para que el juez pueda considerar que efectivamente se cometió discriminación, no bastaría con que la persona denunciante en este ejemplo que mencionamos de Doña Pelos se haya sentido ofendida, sino que debe de cumplir ciertos elementos clave, y hasta además lo podemos buscar aquí mismo, ¿no? Y sí, si eres como un gran máster que pues obviamente no conoce del tema, pero no es impedimento para conseguir la información y analizarlo, ¿verdad? Entonces tenemos que se requeriría que la conducta del denunciado implique una diferenciación negativa basada en una condición protegida por la ley. Y aquí ya sabemos que es lo clásico, ¿no? De una cuestión de género, de raza, de religión, discapacidad, orientación, que esta diferenciación legal, que esta diferenciación tenga consecuencias reales en la vida de la persona denunciante, como por ejemplo impedirle el acceso, negarle un servicio, y que exista un dolo o una intención clara de generar un perjuicio directo a la persona afectada. Así que realmente cumple con eso. Y regresando a nuestro ejemplo, ¿no? Suponiendo que Doña Pelos se sintiera muy mal, tremendamente mal, porque la habían llamado estafadora después de que se comprobó que los boletos que vendía para la rifa no servían realmente para ninguna rifa, o que la rifa estaba amañada, o el sorteo, y la llamaron mentirosa, estafadora. ¿Realmente eso cumpliría los requisitos para que el juez acepte una acusación de discriminación? Y sí, por ejemplo, una discriminación real en el caso de nuestro ejemplo de Doña Pelos sería que no sé, que un banco le negara abrir, no sé, su cuenta por el simple hecho de ser mujer. Pero si alguien en redes sociales, ya sea por una publicación, por un video de YouTube o por lo que se te dé la gana, le dice que es una estafadora por vender boletos falsos, o en este caso cursos, o en utilizar la grafología y la interpretación de gestos, o como se te llame, o como prefieras llamarlo, ¿a poco eso cuadraría? Y por otra parte, pues ¿no crees que le podrían comentar al juez que si no le parece más como que se está forzando un delito que no coincide, para buscar censurar? Y era lo que comentábamos, ¿no? La parte del precedente legal, que buscaría castigar esta clase de cosas, de críticas, bajo el argumento de una discriminación, cuando ya mencionamos que es un poquito diferente. Bueno, esa es la duda que hasta el momento me surgiría en esos primeros 12 segundos de vídeo. Del que se me denunció a finales de agosto del 2024, solo por decir la verdad, que la grafología no es una ciencia, y que quien la venda como tal es un charlatán. Sabemos que denunció al doctor, o demandó al doctor, le llaman Mr. Doctor, es un influencer, por presunta violencia digital. Bueno, pues Wendy Guevara lo paró en seco. El tema es que la persona que mandó a este pseudo periodista aquí es un violentador virtual. Me refiero a Octavio Arroyo, conocido como... Mañana de este miércoles 4 de diciembre. Hace unos días se dio a conocer que había denunciado al youtuber Mr. Doctor por violencia digital. Todo esto se dio a partir de que la grafóloga compartió un video en el que afirmaba que las personas podían bajar de peso si escribían con pluma. Entonces sí me quedé así de que, uy,
si le meten una chinga a este hombre, me van a arrastrar a mí también. Madre santa, esto va a sentar un precedente. Entonces, como ya dije, aquí estoy para jalar vistas y figurar y sacar dinero, pero también para defender a este vato, al Mr. Doctor, aunque no me cae, oigan, el Mr. Doctor no me cae ahorita poco, pero sí. Este es un caso del que considero que es bastante importante. Todas las personas que hacemos videos opinando de figuras públicas, hablemos, ya que pues a como se ve esta situación parecería ser un caso de censura, y también como mexicano es bastante indignante, ya que de por sí todo mundo sabe que el sistema legal de este país es un chiste. Que un caso así haya procedido y haya procedido así de rápido es bastante humillante como mexicano. Pero no creo que sea violencia de género, ya que como vimos, él expone charlatán. Ok, y aquí, bueno, por lo visto ejemplifica algunos puntos. Grandes peligros para los que nos dedicamos a hacer divulgación y a señalar estafadores. Y ahora le ha llegado el turno a Mr. Doctor. Profesionales del derecho que se ponen al servicio del lado incorrecto y que dependiendo de los recursos y conexiones contra por supuesta discriminación y violencia de género, logré destapar una serie de irregularidades en distintas áreas de México, como en el Poder Judicial del país, en donde se usan peritos en grafología. Yo en lo personal, cuando me dicen que esto puede ser una herramienta, bueno, no una herramienta, no, es como un tipo carrera técnica, si nos la venden, que te hace un perito, y que un perito es alguien que puede trabajar en tribunales y realizar cierto tipo de estudios que sí tienen validez en lo oficial. Llegando a dar custodias de niños con base en la forma de escribir de los tutores. Agresores que echan mano de basura, Sergio. Presentó un dictamen en grafología, ¿no? El agresor presentó un dictamen en grafología, donde analizan mi firma. Pues bueno, la L me dicen que es una daga, y que entonces soy una criminal y tengo rasgos, disfruto de hacer el mal y de hacerle daño a los animales, no sabes qué cosa. Bueno, otro rayoncito que se ve cuando inicio la M, dicen que es un diente de jabalí, ¿no? O una cola de escorpión, y entonces pues mis hijas corren peligro de estar conmigo. La verdad es que si no fuera trágico, sí sería cómico. O sea, la verdad es, no te imaginas, no das crédito que esta basura llegue a procesos jurisdiccionales, a procesos judiciales. ¿O qué decir de las escuelas que prometen hacerte perito en grafología? Ha asesorado tesis desde hace más de 15 años. Y lo peor es que las ha asesorado por la UNAM, por la máxima... Saben, hay otro punto muy importante que obviamente la gente que únicamente se dedica a replicar contenido y a alegar puras babosadas, porque en este momento la Ambifer Centeno pues es quien está hundida, pero que no tocan puntos importantes, es que estamos escuchando cómo en los tribunales de México, esa pseudociencia, que es la grafología, ha sido utilizada en distintos ámbitos. Vamos a suponer que lo del proceso de selección de personal, pues cada quien puede hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Quizás lo haga porque no le gustó cómo dibujó un árbol. Pero en el tema de los peritajes judiciales se pone más interesante. Y quizás aquí está el punto principal de el por qué se ha complicado tanto este asunto, porque ya checando, haciendo la comparativa como mencionamos, de un tema de discriminación, vemos que no se cumple con lo que se requeriría como mínimo. Y que muy probablemente si alguien le generara esta pregunta como tal, como la elaboramos, se la generara a un juez, sí, lógicamente habría quienes dirían sí coincide. Algunos jueces, ¿no? Podría ser que lo dijeran. ¿Por qué? Porque están involucrados de cierta forma, por lo mismo que acabamos de escuchar. Ya que recuerden que muchas de las cosas que se menciona que ocurren en los tribunales son cosas que si el juez no está lo suficientemente capacitado para entenderlas como una pseudociencia, le pueden presentar esta información y decir casi, bueno, pues aquí, como decía, ¿no? En el ejemplo, que una L parece una daga, por poner un ejemplo. Y que el juez dijera, pues sí, el estudio de grafología ya me dio un indicio de que es como una daga, pero necesito algo más. Ah, mira, el peritaje de astrología dice que como nació en tal fecha y como es Tauro con ascendente en Capricornio, con descendente en Piscis, cuadra perfectamente con todo lo anterior. Ah, entonces sí. O sea, realmente no se han puesto a pensar que como tal no es que cuadre el delito, sino que la base principal quizás sea porque muchos jueces se estarían dando un balazo en el pie al haber tomado como ciertas esas pruebas o esas pruebas o peritajes judiciales. Casa de estudios de este país. Tal como estamos viendo en esta tesis del 2005 de Brenda Irene Reyes Castro. Destapamos que la grafología se metió en temas de salud donde con grafoterapia podías curar enfermedades como la obesidad. Y lo vas a encontrar. Y ahí se incluso en el tema de el grafo slim,
es tema aparte, ¿no? Ahí sí hemos comentado, bueno, es que de plano, si estás viendo que la creadora del grafo Slim es la mamá del Ambifar Centeno y estás viendo que está hecha un marranote, pues también es que en qué cabeza cabe. Pero entonces, otra de las cosas que hace una Lambifar Centeno precisamente es que hace alusión a la grafología y a la grafoscopía y las maneja de tal manera que parezca que ambas son ciencias. E incluso, ya después de que se le hace ver que es una pseudociencia, ella sigue defendiendo la grafología como una ciencia. Pero recordemos que son cosas completamente diferentes, ya que la grafología, pues supuestamente sirve para interpretar rasgos de la personalidad a partir de la escritura. No tiene bases científicas sólidas. ¿Por qué? Pues porque imagínate, alguien que escriba en chino, alguien que escriba apoyado bien sobre una superficie a cierta altura, o con pluma, o con lápiz, o con plumón, o que está escribiendo algo para su video de YouTube y que necesite que sea visible y que obviamente haga la letra diferente porque necesita que quepa en cierto espacio. Y por otro lado, la grafoscopía, ¿no? Que se utiliza para verificar la autenticidad de firmas y documentos. Y lógicamente se basa en parámetros que son medibles y reproducibles. Incluso recordamos, por ejemplo, cuando una Lambifar Centeno en una entrevista le dicen que no cree y ella empieza a mezclar lo de diferentes autores y que hasta como todo un gran máster. Cuando estaba analizando esa entrevista, Lambifar Centeno recurre a la vieja confiable de muchas otras ocasiones más, en las que empieza a mezclar diferentes autores, pero esos autores, al estar estudiando el inconsciente, es algo que no se puede ver, mucho menos tiene parámetros medibles y no reproducible. Y en ese caso fue cuando el gran máster dijo, en ese caso pues yo puedo fundamentar lo que estoy comentando y decir que sí es científico, porque hay autores que así lo manejan, como por ejemplo Carlos Trejo, y que está respaldado en su libro de Cañitas 3. O bien como si el gran máster hiciera una interpretación de sueños y te dijera, sí, claro, es que si sueñas con un gato negro, es que entonces eres más propenso a delinquir. Y sobre todo la vieja confiable de Lambifar Centeno, que menciona o autores que no tienen nada que ver con el tema, o se basa en teorías sin sustento científico, o simplemente lo usa para reforzar su narrativa sin importar que se contradigan entre sí, o simplemente el hecho de que alguno de sus autores o de los personajes que toma como base sí hayan hecho estudios científicos, pero que cuando abordaron el tema de la grafología, pues no lo pudieron llevar a un tema científico. ¿Por qué? Porque no es algo medible, por ende no es comprobable, ni se puede reproducir, ¿verdad? Así que tal como lo mencionamos en nuestro ejemplo de citar al autor Carlos Trejo en su libro de Cañitas 3, ya que pues recordando entonces, no importa lo ridícula que sea la fuente, mientras suene a un autor reconocido, puede ser usado para respaldar cualquier cosa. Entonces, regresando a este punto, tenemos que cómo se ha permitido eso en el sistema judicial. Y que si me preguntaras a mí como un gran máster, analista, pues lo primero que te podría decir es que posiblemente la parte complicada para el sistema de justicia, si lo que involucra, por ejemplo, ministerios públicos, lo que involucraría jueces, todo eso, es que si hay jueces que han ocupado estas pseudociencias, porque recordemos, una cosa es que le puedan presentar un dictamen o una prueba pericial, y otra cosa es que realmente el juez la haya tomado como punto importante para determinar algo. Pero ¿y si sí? ¿Y si un juez que previamente aceptó la grafología como una prueba en otro caso, ahora se enfrentaría a una situación donde tendría que decir que todo fue un error? Y que pues él pensó que la grafología y la prueba de la astrología y la prueba del gato negro sí tienen bases científicas. Pero por otra parte, admitirlo implicaría reconocer que tomó decisiones completamente equivocadas por su ignorancia, lo cual abriría una puerta de infinidad de apelaciones, denuncias o incluso revisiones de sentencias ya dictadas. Y ni qué decir de su carrera judicial, ¿no? Porque pues aunque lo haya hecho pésimo, no va a querer dejar el hueso tan fácil, ¿no creen? Entonces, ¿se imaginan si llegáramos a esa postura? Que en lugar de reconocer que la grafología no tiene sustento, lo más cómodo, dadas las condiciones que les acabo de mencionar, para algunos jueces, que fuera mejor decir que pues como que sí coincide, para que pues no vaya a seguir hablando y no vayan a seguir evidenciando y no vayan a quererse meter a revisar las sentencias que se dictaron tomando en cuenta eso. Y surgirá la pregunta, ¿cuántas personas habrán sido condenadas o absueltas basándose en peritajes que no deberían tener valor? Porque bueno, aquí hablamos de gente que fue sentenciada, pero también por otra parte, ¿cuánta gente pudo haber sido liberada por la prueba del gato negro? Que dijeran, es que aquí está, que pues quién sabe cómo, pero él describe que soñó con un gato blanco. Y eso quiere decir que así como mencionamos que soñar con el gato negro es una persona que es propensa o que tiene tendencia a cometer un delito, el soñar con un gato blanco quiere decir que no. Y eso aunado a que es Piscis, con ascendente en Capricornio, con descendente en Tauro, y que aparte a la letra A al hacer la colita hacia arriba,
¿Se imaginan? Y que realmente resultara que sí se toman decisiones así. Así que, ¿no crees que ahí podría haber un punto importante en el que los jueces estarían dando un balazo en el pie? Y sobre todo, ¿qué pasaría? Y bueno, realmente no es que pasaría desde el punto de vista de que a los jueces les vaya a importar mucho el tema de una lambifer centeno como tal, sino ¿qué pasaría con sus carreras? O mejor dicho, ¿qué va a pasar con el hueso que ya tiene? Pues entonces sería más sencillo que, aunque el delito no encaja en la ley, pero se continúa con el proceso, ¿no? Y total, si los jueces han tomado decisiones con esas pseudociencias, pues ¿qué tanto trabajo les costaría ahora decir que el delito sí encaja, ¿no? En discriminación, aunque no sea así, ¿no creen? Sigamos. Yo un tiempo tuve la idea de hacer algo que se llamaba Grafo Slim. ¿Para bajar de peso? Para bajar de peso. Porque para bajar de peso vas a ver un nutriólogo y te da exactamente, te da la dieta. Pero no solo en cursos querían venderla como... Bueno, es que aquí pues ya también, ¿verdad? Pues es que están viendo y no ven. O sea, la creadora del Grafo Slim, una persona que parece que no le ha funcionado muy bien, que digamos, ¿no? Como una terapia, sino también volviendo cómplices a editoriales como Editorial Penguin. La grafoterapia, porque tú puedes utilizar la grafología para transformarte. Por ejemplo, modificar algunos rasgos de tu letra, el tamaño, la inclinación, la forma. Te ayudará a curarte de enfermedades como la migraña y hasta de manías inconscientes como la depresión. Es decir, según con la grafoterapia, cambiando la manera en la que escribes, puedes cambiar tu personalidad e incluso curarte de enfermedades como la depresión. Y no solamente en el Poder Judicial o en áreas de la salud, sino también en instituciones de educación como la UNAM, permitiendo que personas se titulen con tesis de grafología. María del Carmen Teresita Muñoz Barroso, pese a haber obtenido su cédula en 2023, ha asesorado tesis desde hace más de 15 años. Y lo peor es que las ha asesorado por la UNAM, por la máxima casa de estudios de este país. Tal como estamos viendo en esta tesis del 2005 de Brenda Irene Reyes Castro. Pero no solamente en la UNAM, también en instituciones como la Secretaría de Educación Pública, que permite certificar esta pseudociencia. Es decir, el conocer es un certificado que avala que eres bueno haciendo algo. Por ejemplo, existe el conocer para certificar que eres bueno barriendo, que eres buena poniendo uñas, que eres bueno siendo mesero. Escribimos la palabra grafo y vemos que desafortunadamente emitir peritajes grafológicos es una competencia. Y si le damos clic al inicio del peritaje grafológico, aparece este número que dice S0293. Peor aún, hay escuelas que ofrecen la licenciatura y maestría en grafología. La Universidad Villanueva Montaño, ubicada en Calzada de Tlalpan, 2441, Xotepingo, Coyoacán, en la Ciudad de México, ofrece la carrera en grafología. Nos vamos al apartado de licenciaturas, desplazamos hacia abajo y nos ofrece enfermería, escolarizadas, ejecutivas e ingenierías. Le damos en ejecutivas y de ahí desplazamos a administración de empresas, arquitectura, derecho, pero también vemos que aparece grafología y criminalística. Al darle clic entramos a la descripción de la licenciatura y bajamos a un recuadro que dice modalidad ejecutiva. Y si hay escuelas que ofrecen las carreras, la UNAM y la SEP la avalan, pues qué más da si incluso plataformas de directorios médicos tan reconocidas como Doctoralia permiten también que charlatanes se muestren para ofrecer grafoterapia. Sí, esa misma plataforma que hasta premiaba a Marilyn Cote. Como vemos en pantalla, Laura López de Arriaga Candiani se presenta como psicóloga en Doctoralia. Sin embargo, si nos metemos al buró de cédulas, veremos que es licenciada en comunicación, no es psicóloga. Como siempre, Doctoralia, sin corroborar lo más mínimo de un profesional de la salud, su cédula profesional. Acá vemos la cara de Laura López para que tengan cuidado con ella porque no es psicóloga. Pero eso sí, ofrece servicios de hipnosis por 1,000 pesos y también sesiones de grafoterapia por otros 1,000 pesos. Lo peor es que su perfil sigue activo como vemos en pantalla. Oye, pues se me está ocurriendo, pues un gran Master Gorila podría ser no una sola ciencia, o mejor dicho, no una sola pseudociencia, sino muchas, ¿no? Si de eso se tratara. Así que si algunas escuelas imparten estas pseudociencias, y tenemos, por ejemplo, el tema de la numerología, tenemos el tema de las constelaciones familiares, la programación neurolingüística, pues ¿por qué no un gran Master Gorila podría inventarse las propias, ¿no? ¿Se imaginan? O sea, podría ser, por ejemplo, algo como gorilosofía o simiosofía cuántica. Sí, cuántica para que pues suene más llamativo. O mejor aún, ¿no? Simiosofía cuántica complementada con inteligencia artificial. Y podríamos decir que se imparten diplomados y cursos y certificaciones con validez oficial.
Sigamos escuchando. Doctoralia es un lugar inseguro para los pacientes, igual que las instituciones que respaldan de una u otra forma la grafología. Pero esto solo es la punta del iceberg, porque desde que comencé esta batalla en contra de esta charlatanería, he atravesado un sinfín de peripecias, una verdadera odisea digna de Homero. ¡Qué elegancia la de Francia! No, ese Homero no, me refiero al de esta fotito, ese Homero no. Yo soy Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, soy médico especialista en medicina interna y hoy les relataré esta batalla que he vivido en el último medio año contra el grafocartel. Les narraré de forma cronológica y documentada todo lo ocurrido, para que noten toda la hipocresía, la doble moral y mentiras de las que está llena esta pseudociencia llamada grafología. Y por lo cual me quieren meter a la cárcel. Pero escúchenlo bien, ni yo, ni todo México nos vamos a quedar callados, porque la ciencia y la verdad nos respaldan. Y se los voy a mostrar a continuación. Esperen hasta el final, porque les mostraré la hipocresía y maldad en su máxima expresión contra una persona con discapacidad. Y todo por hablar de la reina de este grafocartel. Sean bienvenidos a la historia de Mr. Doctor contra la grafología. Situémonos en una línea temporal. Esta historia comienza precisamente hace 7 meses, el domingo 14 de julio del 2024, cuando un servidor publicó el video. Baja de peso con tu letra. Ha engañado a todo mundo con su grafología, pero hoy por fin la vamos a desenmascarar. ¿Cómo bajar de peso por medio de tu letra? Esta licenciada en Derecho ha hecho pasar la grafología como una ciencia para poder determinar la personalidad de los individuos. En dicho video hablo sobre el nulo fundamento científico de la grafología, sobre sus principales representantes en México y sobre todo las incongruencias en las que cae la reina de este grafocartel. Y el día de hoy haremos lo... Bueno, y aquí parece que habla de cerca del tema principal de evidenciar por qué la grafología no tiene bases científicas y que el hecho de que el Ambifer Centeno se cargue de un lado o se cargue de otro cada que hace sus pseudoanálisis es principalmente porque busca atinarle, sí, atinarle al lado que más le convendría. No siempre le atina, obviamente, porque no se adivina, pero como hemos puesto muchas ocasiones de ejemplo, el tema de la Casa de los Famosos, ¿no? Porque a pesar de que sabía o había indicios claros de que una Gula Montes no estaba haciendo eso por un tema de depresión, de ansiedad, sino que simplemente porque lo agarraba únicamente para justificar sus idioteces, ¿por qué se cargaba hacia el lado de ella? Es decir, darle la razón, siendo que si ella ha escrito libros y es una persona que conoce los secretos oscuros de la mente o algo así como se llama su libro y todo lo demás que menciona, ¿por qué no evidenció eso? Pues no, ¿por qué? Porque no le convenía. Ella quería que la gente, o sigue queriendo que la gente, diga exactamente eso, la Ambifer Centeno. Qué buen análisis. Es más, si buscáramos uno de sus videos de sus análisis o pseudoanálisis, te darás cuenta cómo hay un montón de gente diciendo lo que qué gran análisis hizo. ¿Por qué? Porque como lo comentamos una y otra vez, muchas de esas personas que ahora critican lo que hace una Ambifer Centeno, pues son ratas que salen del barco cuando se está hundiendo, pero no por eso dejan de ser de la misma calaña que la Ambifer Centeno. Y así irán a otro estafador, a otro charlatán que les diga lo que quieren escuchar, ¿no? ¿Y por qué cuando evidenciábamos todo eso? Y no solamente con el caso de la Casa de los Famosos ni nada de eso, sino con todos los demás, ¿por qué la gente decía, es que tú dices eso porque seguramente el Adrián Marcelo te está pagando, o porque tú quieres que gane el Adrián Marcelo? O cuando analizábamos otros casos y decíamos, ¿te das cuenta de la estupidez que dice la Ambifer Centeno? Decían, es que a ti el Mayer te está pagando, ¿verdad? Sí, así que efectivamente mucha de esa gente que hace como que critica a una Ambifer Centeno, en realidad son gran parte de esas personas de la misma calaña que ella. Que ahora que se está hundiendo el barco, hagan como que no, pues es otra cosa. Porque aquí se ha evidenciado paso a paso desde hace muchísimo tiempo. Pero no es que lo que necesitaba la Ambifer Centeno, pues, lógicamente decirles y cargarse para el lado que más le conviniera, para que la gente y yo te dijera, sí, qué gran análisis hizo. Y podré checar esos análisis de una Ambifer Centeno y encontrarte con 1 millón de comentarios diciendo que qué gran análisis. Y obviamente para que mucha gente dijera, sí, yo quiero aprender eso. Y por otro lado, en lugares como este, que les hemos dicho, bueno, ¿qué estás tan estúpido para no darte cuenta de lo que hace? Y era como que, es que a ti te está pagando el Mayer, es que a ti te está pagando Adrián Marcelo, o tú quieres que gane Adrián Marcelo, ¿verdad? O en el caso de la mamá de Kim,
sí, a veces no le sale tan bien su estrategia. Pero pues a final de cuentas, al igual que cuando se alió con el hijo de Laura Bozzo, ¿no? Nuestro Rufo, nuestra mascota favorita. ¿Qué es lo que pasa? Que a final de cuentas esos personajes saben que gente idiotita pues siempre va a haber y que solamente se alejan un poquito del barco cuando se está hundiendo, pero que no por eso dejan de ser unas ratas de la misma calaña, ¿o no? Entonces, sí, definitivamente el problema principal es que si se ha empleado esto en el sistema judicial y las personas que tienen que tomar una decisión son del sistema judicial, se complica el asunto, ¿no creen? Bueno, entonces vamos a dejar esto hasta aquí. Como se darán cuenta, vamos hasta el minuto 12. Quizás en todo lo demás esté más enfocado al tema de evidenciar por qué la grafología no tiene sustento científico, o quizás hay elementos que podamos considerar para entender mucho más qué es lo que puede pasar. Así que vamos a dejarlos aquí porque si no, de aquí a que subo el video ya habrá salido nueva información de la audiencia. Ok, entonces sí, esos son los puntos más importantes que podemos identificar en esos primeros 12 minutos. Si quieren que continuemos con el Master Análisis, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta, quizás encontremos cosas importantes que pudieran ser de utilidad para ser consideradas por parte de la defensa, ¿no? O cosas que nos ayuden a fundamentar aún mucho más la narrativa. Y como siempre lo he comentado, recuerden dejar su me gusta, recuerden dejar su comentario y sobre todo recuerden que de un gran Master Gorila pues podrán decir que tengo trompa de gorila, que siempre tengo el mismo chor, que lo que se les dé su gana. Pero eso sí, mis Master Análisis siempre los hago con mucho amor para todos ustedes.